La verdad sobre el vudú permanece oculta entre sombras y falsedades. Mientras muchos hablan desde la ignorancia, nosotros descorreremos el velo que oculta uno de los sistemas espirituales más poderosos y malinterpretados del mundo. Este no es un video más sobre supersticiones. Lo que descubrirás hoy cambiará por completo tu percepción sobre el vudú, sus deidades y la fuerza real que existe detrás de sus rituales. Te revelaremos los secretos que las grandes potencias intentaron borrar, el poder que temieron y las prácticas que sobrevivieron contra todo pronóstico. Permanece hasta el final, porque conocerás las principales deidades o loas, sus verdaderos poderes y cómo algunos han logrado manifestar cambios extraordinarios en sus vidas, conectando con estas energías ancestrales. Además, compartiremos revelaciones sobre rituales auténticos que nunca antes se han explicado con claridad en plataformas digitales. Bienvenidos a Hermanos de Luz, donde cada semana iluminamos caminos espirituales con verdad y respeto. Si buscas conocimiento genuino sobre espiritismo, conexión con Eguns y prácticas espirituales efectivas, este es tu espacio. Activa la campana de notificaciones, suscríbete y comparte este video con quienes necesitan despertar su conciencia espiritual. El conocimiento que no se comparte se pierde y la sabiduría que no se aplica no transforma. El vudú no nació como un culto de oscuridad, sino como un grito de resistencia espiritual. Sus raíces se hunden profundamente en el África Occidental, principalmente entre los pueblos Fon, Ewe y Yoruba, donde era conocido como Bodun, término que significa espíritu o esencia divina en la lengua Fon. Cuando la trata esclavista arrancó a millones de africanos de su tierra natal en el siglo XVII, estos llevaron consigo lo único que no podía ser encadenado, su conexión con lo sagrado. En las plantaciones de Saint-Domingue, actual Haití, bajo condiciones infrahumanas, el vodú africano comenzó su transformación sincretista por necesidad de supervivencia. Lo que pocos comprenden es que el vudú constituye un sistema religioso completo con su propia cosmogonía. En su núcleo está Bondi o Mauulisa, la deidad suprema, demasiado distante para la interacción directa con los humanos, razón por la cual la comunicación se establece a través de los loas o luas, espíritus intermediarios con dominios específicos sobre distintos aspectos de la existencia. El sincretismo con el catolicismo no fue una simple mezcla casual, sino una estrategia deliberada de preservación cultural. Los esclavizados ocultaron sus deidades ancestrales tras las imágenes de santos católicos mediante correspondencias basadas en atributos similares, creando un sistema de doble significado denominado técnicamente como paralelismo religioso. Este fenómeno no solo ocurrió en Haití, sino también en Cuba, con la regla de Ocha o santería, y en Brasil, con el candomblé, aunque con variaciones específicas derivadas de los distintos grupos étnicos predominantes en cada región. En 1791, bajo el liderazgo del Hungan Duri Boukman y la Mambo Cecil Fatiman, se realizó la ceremonia de Bois Caimán, un ritual vudú que selló el pacto espiritual que daría fuerza a la revolución haitiana. Este evento, documentado históricamente, representa la materialización del poder cohesivo del vudú como fuerza de liberación colectiva y marca el momento en que el vudú se convirtió en pilar identitario de la primera república negra del mundo. El corazón pulsante del vudú reside en sus loas, entidades espirituales que funcionan como intermediario entre los humanos y el distante Bondi. Estos no son simples espíritus en el sentido occidental, sino manifestaciones de fuerzas cósmicas primordiales que rigen aspectos fundamentales de la existencia. Los loas están organizados en naciones o familias espirituales llamadas Nanchons, principalmente Rada, espíritus benevolentes de origen dajomeyano, y Petro, espíritus más intensos y potentes, desarrollados en suelo haitiano. Papa Legba, guardián de las encrucijadas y puertas espirituales,
Es quizás el Loa más importante en la práctica cotidiana. Sin su permiso, ninguna comunicación con el mundo espiritual es posible. En la tradición esotérica del vudú, Legba posee las llaves místicas que abren el poteo mitán, el axis mundi o pilar central que conecta los planos terrenal y espiritual durante las ceremonias. Técnicamente, Legba opera como interlocutor cósmico, permitiendo la traducción del lenguaje humano al divino. Su bebé, símbolo ritual, contiene elementos cruciformes que simbolizan esta intercesión entre mundos. El Sulifreda, manifestación del amor, la belleza y la sensualidad femenina, representa un aspecto fascinante del panteón. Lo que muchos desconocen es que Ersuli posee múltiples aspectos o caminos, como Ersuli Dantor se presenta como madre protectora feroz, mientras que como Ersuli Rouge encarna aspectos más vengativos y pasionales. Durante la posesión ritual o montura, cuando Ersuli monta a un servidor, exige perfumes finos, joyas y tratamientos dignos de una diosa, reflejando la complejidad y exigencia de lo femenino divino. Baron Samedi, señor de los muertos, se reconoce por su atuendo formal negro, sombrero de copa, bastón y gafa con un cristal faltante, simbolismo que representa su capacidad de ver simultáneamente el mundo de los vivos y los muertos. Como guardián de los cementerios, Baron Samedi posee conocimiento absoluto sobre el destino humano y los secretos de la transformación entre estados existenciales. Junto a su esposa Maman Brigitte y los Gede, familia de espíritus de los muertos, administra lo que en terminología vudú se conoce como el gran pasaje, determinando cuándo un alma puede regresar como ancestro protector o Loa Racine, Loa Raíz. Ogún, originario de la tradición yoruba e incorporado al panteón vudú, es el maestro del hierro, la guerra y la tecnología. En la metafísica vudú, Ogún representa la fuerza transformadora que convierte elementos naturales en herramientas de poder. Los herreros tradicionales en Haití son considerados Hunsis, iniciados de Ogún, y sus forjas son espacios sagrados donde la transformación alquímica y espiritual ocurre simultáneamente. Su importancia en la revolución haitiana fue crucial, pues se le atribuye haber proporcionado la fuerza para romper las cadenas, tanto físicas como metafísicas, de la esclavitud. Dambala Wedo, representado como una serpiente blanca, es uno de los loas más antiguos y respetados. Esta deidad primordial está asociada con la creación, la sabiduría y la continuidad de la vida. En la cosmogonía vudú, Damballa creó las montañas, los valles, las islas y todas las formaciones terrestres con sus movimientos serpenteantes. Su símbolo, la serpiente cósmica que se muerde la cola, Ouroboros, representa el principio y fin de todas las cosas. Los iniciados consagrados a Damballa a menudo experimentan un tipo particular de posesión llamada Ason, donde se mueven sinuosamente como serpientes en estado de trance profundo, manifestando físicamente la energía primordial de este Loa creador. Antes de continuar con los poderosos rituales del vudú, quiero compartir contigo una noticia que transformará tu camino espiritual. Acaba de salir a la luz mi primer libro titulado El camino de la regla de Osha y Fa, una guía para aleyos y para recién iniciados. Esta obra contiene conocimientos verificados y esenciales que te llevarán a un nuevo nivel de entendimiento espiritual. Este manual comprende los fundamentos detallados de la regla de Osha, el espiritismo cruzado y el palo monte, tres tradiciones fundamentales para quienes buscan una conexión genuina con lo sagrado. He compilado información precisa sobre los orishas principales y secundarios, todas las oraciones necesarias para la práctica del espiritismo cruzado y una guía metódica para montar y trabajar correctamente con la bóveda espiritual. Además, encontrarás las canciones sagradas tradicionales transmitidas de generación en generación y los fundamentos básicos del palo monte, junto con consejos y advertencias para garantizar una práctica segura y respetuosa
de estas tradiciones. Lo más extraordinario es que el libro viene con varios bonus especiales que complementarán tu aprendizaje de manera que ni imaginas. Para descubrir estos valiosos complementos y obtener tu ejemplar, visita ahora mismo nuestro sitio web mencionado en la descripción de este video. Las existencias son limitadas y estos conocimientos están esperando por ti. La potencia del vudú no radica en mera teoría, sino en la materialización de sus fuerzas a través de rituales precisos y complejos. Estos constituyen verdaderos sistemas de tecnología espiritual desarrollados durante siglos para establecer comunicación efectiva con las fuerzas invisibles. El bebé representa uno de los elementos rituales más distintivos y esotéricamente profundos del vudú. Estos diagramas cosmográficos, dibujados con sustancias como harina de maíz, ceniza, café molido o pólvora, según la naturaleza del ritual, funcionan como verdaderos portales dimensionales. Cada bebé contiene símbolos específicos que actúan como código binario espiritual, transmitiendo información precisa al Loa invocado. La complejidad geométrica de estos diseños no es arbitraria, sino que representa lo que en terminología ritual se denomina firma vibracional de cada deidad. Un Hungan o mambo experimentado puede detectar inmediatamente un bebé incorrectamente trazado, pues la precisión en estos diseños es absolutamente crítica para la eficacia del ritual. La posesión espiritual o montura constituye el núcleo experiencial del vudú. Cuando un Loa monta a un participante durante una ceremonia, no estamos ante un simple trance psicológico, sino ante un fenómeno de desplazamiento temporal de la conciencia personal o T-Bon Ange, pequeño buen ángel, para permitir la manifestación directa de la deidad. Los cambios fisiológicos documentados durante genuinas posesiones incluyen alteraciones en temperatura corporal, resistencia al dolor, modificaciones en patrones de voz y acceso a habilidades o conocimientos que el caballo o persona poseída no posee en estado normal. En la doctrina vudú, este fenómeno se explica como una recalibración temporal del campo energético humano o cor cadabre para alinearse con la frecuencia vibratoria del Loa. Los tambores rituales en el vudú, particularmente el trío conocido como Rada, Mamán, Segón y Bulá, no son simples instrumentos musicales, sino instrumentos de tecnología vibracional. Los tamboreros o juntos deben pasar por consagraciones específicas, pues sus instrumentos se consideran contenedores de fuerza espiritual o H. Durante la ceremonia, los patrones rítmicos específicos, conocidos como batería, corresponden matemáticamente a las vibraciones particulares de cada loa. Estos ritmos provocan alteraciones medibles en las ondas cerebrales de los participantes, facilitando estados modificados de conciencia que permiten la comunicación interdimensional. El ritmo yambalú, por ejemplo, con su movimiento ondulante similar al de una serpiente, está específicamente diseñado para invocar a Dambaya, mientras que el petro, más agresivo y rápido, convoca a los loas de esa nación espiritual. La dimensión práctica del vudú se manifiesta en un sofisticado sistema de trabajos mágicos que responden a necesidades concretas de protección, curación y mejoramiento de condiciones vitales. Estos no son supersticiones vacías, sino métodos codificados de manipulación energética con profundas raíces en conocimientos ancestrales. Los gris-gris y talismanes de protección constituyen elementos fundamentales en la magia vudú cotidiana. Un gris-gris auténtico no es un simple objeto, sino un dispositivo energético complejo, compuesto por elementos específicos, cuidadosamente seleccionados según correspondencias botánicas, minerales y planetarias. La confección de estos amuletos sigue un proceso ritual que los practicantes llaman composición armónica, donde cada componente debe ser consagrado individualmente antes de su integración en el conjunto. Los más potentes son aquellos creados durante fases lunares específicas y consagrados en el Poto Mitan
de un Honfort, templo vudú, donde la convergencia de fuerzas espirituales es máxima. El gris-gris, destinado a la protección contra enemigos, por ejemplo, generalmente contiene elementos vinculados a Ogún para fortaleza y a Dambala para sabiduría ante adversidades. El fenómeno zombie, trivializado por Hollywood, representa en realidad uno de los aspectos más complejos y malinterpretados de la farmacopea y metafísica vudú. Lo que Occidente ignora es la distinción fundamental entre el zombie cadáver y el zombie astral. El primero relacionado con estados catalépticos inducidos mediante sustancias neurotóxicas como la tetrodotoxina extraída del pez globo, documentado científicamente por etnobotánicos como Wade Davis. El segundo, mucho más temido en la tradición haitiana, implica la captura del tibonange, o parte esencial del alma, sin necesidad de manipular el cuerpo físico. Este último fenómeno corresponde a lo que en terminología espiritista se conoce como esclavitud espiritual y constituye una de las violaciones más graves dentro del código ético del vudú legítimo, castigada severamente por los loas según la tradición. Los trabajos para atraer suerte, amor y prosperidad en el vudú operan bajo el principio de resonancia simpática, donde se crean condiciones energéticas específicas que actúan como imanes para manifestaciones materiales deseadas. Un trabajo tradicional de prosperidad, por ejemplo, involucra la consagración de monedas específicas a Erzul y Freda durante su día regente, viernes, combinado con elementos botánicos como la canela y el pachulí, cuyas propiedades vibracionales se alinean con frecuencias de abundancia. Este tipo de trabajo no funciona como milagro instantáneo, sino como reconfiguración gradual del campo energético personal, o lo que los Hungans denominan cociente de recepción favorable. Los baños rituales o lavajes constituyen otro elemento fundamental de la práctica vudú cotidiana. Estos no son simples abluciones higiénicas, sino procedimientos de limpieza energética que utilizan plantas específicas en combinaciones precisas. El famoso baño de despojo, utilizado para eliminar influencias negativas, contiene típicamente 7 hierbas amargas, incluidas la ruda y el ajenjo, mientras que los baños de dulce, destinados a atraer bendiciones, incorporan plantas como albahaca, canela y menta. La preparación tradicional requiere que las hierbas sean despertadas ritualmente antes de su uso mediante invocaciones específicas, pues en la cosmovisión vudú, cada planta posee una inteligencia espiritual que debe ser activada y direccionada para el propósito deseado. La diáspora africana sembró semillas espirituales que florecieron de formas diversas a través del Caribe y Latinoamérica, creando un mosaico de tradiciones hermanas que, aunque comparten raíces, desarrollaron características distintivas según las condiciones históricas, demográficas y culturales de cada región. La conexión entre el vudú haitiano y la santería cubana revela uno de los fenómenos más fascinantes de transferencia espiritual en el hemisferio occidental. Ambas tradiciones comparten un sustrato yoruba fundamental, pero mientras la santería recibió mayor influencia de los yoruba nigerianos, el vudú fue moldeado predominantemente por los dajomeyanos y congoleños. Esta diferencia explica por qué, aunque veneramos deidades conceptualmente similares, sus nombres, rituales y manifestaciones difieren significativamente. Changó en la santería encuentra su contraparte en Ogú Changó del vudú, pero sus características rituales difieren notablemente. Mientras el primero requiere consagraciones con güiros y piedras específicas, el segundo utiliza sables ceremoniales y banderas rojas y azules durante sus invocaciones. El vudú dominicano, conocido localmente como las 21 divisiones, constituye una variante rica y compleja que refleja la historia específica de la República Dominicana. En esta tradición, los espíritus se organizan en divisiones o naciones que incluyen la división india, la división africana y la división francesa, entre otras.
Una característica distintiva del vudú dominicano es la prominencia del culto a Metresili, equivalente a Erzulie, y a Anaísa, Santa Ana sincretizada, quienes reciben elaborados altares en los hogares de los devotos. Los servidores de misterios dominicanos utilizan el término caballo de misterio para referirse a los médiums, y sus ceremonias incluyen elementos únicos como la velación de copa, ritual específico para comunicación con espíritus que no tienen equivalente directo en el vudú haitiano. La influencia del vudú en Brasil tomó forma principalmente a través del candomblé, particularmente en la nación Jeje, que preserva elementos daomeyanos similares a los del vudú haitiano. Los voduns del candomblé, Jeje como Zacpata, Sosbo y Ebieso, encuentran correspondencias con los loas haitianos, Babaluayé, Sosbo y Agüé. Una diferencia técnica fundamental entre estas tradiciones radica en sus estructuras iniciáticas. Mientras el vudú haitiano sigue un sistema donde los iniciados pueden avanzar hasta convertirse en hongans o mambos mediante ritos sucesivos como el lavé tet, lavado de cabeza, y el azón, recepción del sonajero sagrado, el candomblé brasileño impone períodos estrictos de reclusión iniciática conocidos como ketu, que pueden extenderse por meses. En Venezuela, particularmente en las costas, encontramos el culto a María Lionza, que aunque técnicamente no es vudú, comparte elementos sincréticos y funcionales similares, especialmente en su incorporación de espíritus mediante posesión ritual. Este culto venezolano ha desarrollado su propia cosmogonía trinitaria con la reina María Lionza, el cacique Guaycaipuro y el negro Felipe como figuras centrales, representando respectivamente los elementos europeo, indígena y africano de la identidad venezolana. Los rituales de bajada de corte en esta tradición muestran paralelismos sorprendentes con las ceremonias vudú, particularmente en el uso de tambores específicos y movimientos corporales que facilitan estados alterados de conciencia. La imagen del vudú ha sido sistemáticamente distorsionada a lo largo de los siglos, creando una caricatura aterradora que poco tiene que ver con la práctica real. Esta deformación no fue accidental, sino estratégica, diseñada para deslegitimar una tradición que representaba resistencia cultural y espiritual contra sistemas opresivos. Los estereotipos hollywoodenses constituyen quizá la fuente más pervasiva de desinformación sobre el vudú. Las imágenes de muñecos atravesados con alfileres para causar daño, rituales sangrientos y zombies sin voluntad han dominado el imaginario colectivo occidental. La realidad es radicalmente diferente. Lo que Hollywood llama muñeco vudú es una interpretación errónea del puen o paquet congo, objetos rituales que funcionan como receptáculos de energía espiritual para diversos propósitos, mayormente protectores y curativos. En la tradición auténtica, estas efigies raramente representan personas específicas y nunca se utilizan para dañar. Por el contrario, se emplean frecuentemente como vehículos para enviar energía curativa a distancia, sirviendo como lo que podríamos llamar amplificadores de intención positiva. El vudú constituye, en su esencia, un sofisticado sistema de conocimiento y curación que comprende múltiples disciplinas. Los jungans y mambos tradicionales son simultáneamente botánicos, psicólogos, mediadores comunitarios y preservadores culturales. La farmacopea vudú, documentada parcialmente por etnobotánicos contemporáneos, contiene centenares de preparaciones herbales con propiedades medicinales verificables. El tratamiento de afecciones respiratorias, por ejemplo, utiliza combinaciones precisas de eucalipto, jengibre y miel preparadas según técnicas específicas y administradas bajo condiciones rituales que potencian su efecto terapéutico. El componente ritual no es mera superstición, sino que proporciona un marco psicológico que activa mecanismos de autocuración
mediante lo que la medicina moderna reconoce como efecto placebo potenciado. Los testimonios de practicantes reales revelan una experiencia profundamente alejada de los estereotipos. María José Alcide, mambo de tercera generación radicada en Puerto Príncipe, explica: el vudú no es algo que hacemos para asustar o dañar, es como recordamos quiénes somos. Cuando invocamos a los loas estamos reconectando con energías primordiales que nos ayudan a mantener balance en un mundo desequilibrado. Los rituales que realizamos son principalmente para curación, protección y consejo. Este testimonio refleja la experiencia de millones de practicantes para quienes el vudú representa una fuente de identidad cultural, estabilidad emocional y soluciones prácticas ante adversidades cotidianas. La dimensión ética del vudú, raramente mencionada, está codificada en un conjunto de principios conocido como Lele Kotse, que establece obligaciones morales hacia la comunidad, los ancestros y la naturaleza. Contrario a la imagen de magia sin restricciones, los Bokor, Hongan y Mambo auténticos operan bajo estrictas regulaciones éticas, cuya violación, según la tradición, acarrea severas consecuencias espirituales. El principio fundamental de Bagai Pou Bagai, equivalencia o reciprocidad, establece que cualquier energía negativa enviada retornará multiplicada al remitente, creando un potente disuasivo natural contra práctica malintencionada. En pleno siglo XXI, el vudú se adapta y evoluciona como sistema espiritual vivo, demostrando su extraordinaria resiliencia y relevancia contemporánea. Lejos de desvanecerse ante la modernidad, esta tradición ancestral encuentra nuevos cauces de expresión mientras mantiene su esencia. Los rituales adaptados a la vida contemporánea representan una fascinante evolución del vudú. En comunidades urbanas de Miami, Nueva York y Montreal, donde residen importantes diásporas haitianas, han surgido Haunfors modulares, espacios rituales que pueden establecerse temporalmente en apartamentos o espacios comunitarios. Estos santuarios contemporáneos utilizan elementos adaptados como postes telescópicos que funcionan como potomitan o centros rituales portátiles. El antropólogo haitiano Michel Laguerre documentó cómo estos espacios mantienen la integridad ritual mientras se adaptan a las limitaciones urbanas. Los servidores modernos han desarrollado también versiones concentradas de ofrendas tradicionales, como las esencias de Lavtet, infusiones herbales condensadas que sustituyen los elaborados baños rituales tradicionales cuando las circunstancias espaciales o temporales lo requieren. La conexión con los loas en el mundo actual no requiere necesariamente ceremonias elaboradas. Los practicantes contemporáneos han desarrollado métodos de sintonización espiritual cotidiana que integran el vudú en la vida diaria. Estas prácticas incluyen la meditación de frecuencia loa, donde el devoto visualiza los colores y símbolos asociados con un loa específico mientras recita mantras tradicionales. La técnica conocida como respiración rada sincroniza patrones respiratorios con los ritmos tradicionales de tambor, permitiendo estados alterados de conciencia, incluso en entornos urbanos concurridos. El diario de comunicación espiritual, o Calle Bijón, es otra herramienta contemporánea donde los practicantes registran sueños, sincronicidades y percepciones que pueden constituir mensajes de los loas, creando un registro sistemático de comunicación espiritual que puede revisarse periódicamente para identificar patrones significativos. Las prácticas sencillas para atraer protección y abundancia se han adaptado para su incorporación en rutinas modernas. El baño de esencia, simplificado, por ejemplo, utiliza 3 a 7 gotas de aceites esenciales específicos correspondientes a diferentes loas en el agua de la ducha matutina. La activación de objetos cotidianos permite consagrar discretamente elementos de uso diario como joyería, bolígrafos o incluso dispositivos electrónicos mediante breves rituales de imposición de mano y recitación de oraciones específicas.
Estos objetos funcionan entonces como radiadores de frecuencia protectora que acompañan al individuo durante sus actividades diarias. El altar minimalista o punto de poder constituye una versión condensada del elaborado altar tradicional, donde una simple vela, un vaso de agua y una pequeña piedra o símbolo pueden establecer un punto de conexión espiritual en espacios reducidos como oficinas o habitaciones compartidas. La integración del vudú con prácticas terapéuticas contemporáneas representa una de las evoluciones más interesantes. Psicoterapeutas culturalmente informados han comenzado a explorar el modelo de equilibrio espiritual vudú como marco complementario para abordar traumas intergeneracionales en comunidades de la diáspora africana. Técnicas como la visualización de protección ancestral, donde el paciente imagina la presencia de ancestros y loas protectores durante momentos de ansiedad, han mostrado resultados prometedores en estudios preliminares con sobrevivientes de traumas. El concepto vudú de Kawu Selaj o reequilibrio energético ha sido adaptado como técnica complementaria en programas de recuperación de adicciones, donde los principios de reconexión con fuerzas espirituales y comunitarias ofrecen un marco culturalmente resonante para el proceso de recuperación. El vudú no es simplemente una tradición para estudiar desde la distancia, sino una realidad viviente que puede enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Te invito ahora a considerar cómo estos conocimientos pueden resonar en tu propia experiencia espiritual. Experimentar la sabiduría del vudú con respeto requiere, ante todo, despojarse de prejuicios y aproximarse con humildad a una tradición que ha sobrevivido siglos de persecución, precisamente por su profundidad y eficacia. El primer paso consiste en comprender que el vudú no es una práctica sobrenatural, sino un sistema natural de comunicación con fuerzas que existen más allá de nuestra percepción ordinaria. Comienza explorando las correspondencias entre los loas y aspectos de tu propia psique. Legba representa tu capacidad de abrir nuevos caminos y oportunidades. Ersuli simboliza tus dimensiones afectivas y creativas. Ogún encarna tu fuerza de voluntad y determinación. Mediante esta comprensión psicológica inicial, puedes establecer un puente conceptual hacia experiencias más profundas. Una práctica sencilla consiste en crear un pequeño altar con elementos que representen los 4 elementos naturales: una vela, fuego; un vaso de agua, agua; una planta, tierra; e incienso, aire. Este microcosmos simbólico establece lo que los practicantes llaman un punto de anclaje vibratorio, que facilita la sintonización con energías más sutiles. Las señales de que los loas podrían estar intentando comunicarse contigo a menudo pasan desapercibidas por ser interpretadas como coincidencias o fenómenos aleatorios. Un patrón recurrente incluye encuentros inusuales con símbolos o colores asociados a loas específicos. Por ejemplo, apariciones repetidas del color rojo combinado con azul podrían indicar la presencia de Ogún, mientras que encuentros frecuentes con motivos acuáticos o marinos podrían señalar a Agüe o la Sirén. Los sueños vívidos con personas desconocidas que transmiten mensajes específicos, particularmente si estas figuras visten de formas distintivas, formal: negro para Baron Samedi, blanco inmaculado para Damballa, rojo pasional para Ersuli Guerruch, constituyen otro canal común de comunicación incipiente. Cambios súbitos en preferencias alimenticias o atracciones hacia ciertos aromas también pueden indicar resonancia con loas específicos, pues cada deidad tiene sus preferencias sensoriales características. El fenómeno conocido como llamado de tambor, donde ciertos ritmos o música provocan respuestas emocionales o físicas intensas, inexplicables, es considerado una de las señales más claras de afinidad espiritual con esta tradición. Las advertencias para principiantes son absolutamente cruciales para quienes deseen explorar esta tradición. El vudú no es un juego ni un experimento casual, sino un sistema espiritual completo,
con sus propias leyes y dinámicas. La primera y más importante advertencia es evitar absolutamente la evocación directa de loas sin la guía de un practicante experimentado. A diferencia de otras prácticas espirituales, el vudú establece compromisos energéticos concretos que una vez iniciados deben ser mantenidos. Los loas, como explica la tradición, no vienen de visita sino a quedarse cuando son llamados apropiadamente. La segunda precaución fundamental concierne las ofrendas. Nunca prometas lo que no puedes o no estás dispuesto a entregar. En la cosmovisión vudú, las promesas incumplidas generan desequilibrios energéticos significativos que pueden manifestarse como bloqueos persistentes en diversos aspectos de la vida. Finalmente, comprende que ciertas prácticas requieren iniciaciones formales previas. Los rituales de protección básicos y meditaciones de conexión pueden realizarse sin iniciación formal, pero ceremonias de invocación directa, trabajos con fuerzas específicas como los Gedé o rituales de curación complejos requieren la estructura energética que solo las iniciaciones apropiadas pueden proporcionar. El poder del vudú trasciende los límites de lo que hemos explorado en este recorrido. Esta tradición milenaria contiene capas de sabiduría que siguen revelándose a quienes se acercan con sincero respeto y dedicación. Los loas continúan manifestándose a través de múltiples formas, adaptándose a nuevos tiempos sin perder su esencia primordial. La fuerza del panteón vudú radica en su capacidad para conectarnos con las energías fundamentales que gobiernan nuestra existencia. Lekbah nos recuerda la importancia de abrir caminos y reconocer las oportunidades. Erzulie nos enseña sobre el poder transformador del amor en todas sus manifestaciones. Baron Samedi nos confronta con nuestra mortalidad para valorar plenamente la vida. Ogún nos brinda la fortaleza para superar obstáculos aparentemente insuperables. Y Dambaya nos conecta con la sabiduría primordial que sustenta toda la creación. Para aquellos que sienten resonancia con estas energías, el primer paso recomendado es profundizar en el estudio respetuoso. Busca fuentes confiables escritas por practicantes o académicos que hayan sido formalmente iniciados. Observa las sincronicidades en tu vida cotidiana como posibles mensajes de los loas. Establece un espacio sagrado, por pequeño que sea, donde puedas meditar y conectar con esta fuerza. Y quizás, lo más importante, desarrolla una relación de reciprocidad con el mundo espiritual, comprendiendo que el vudú se basa en intercambios energéticos equilibrados. El verdadero poder del vudú no reside en manipular fuerzas externas, sino en reconocer que somos parte de un tejido cósmico más amplio, donde cada acción genera consecuencias que trascienden lo inmediato. Esta comprensión nos invita a actuar con mayor conciencia y responsabilidad, sabiendo que nuestras intenciones y acciones reverberan a través de múltiples dimensiones de la existencia. Si este viaje por el fascinante mundo del vudú ha despertado tu curiosidad y deseas profundizar en aspectos específicos, déjanos saber en los comentarios qué aspectos te gustaría explorar en futuros videos. ¿Te interesa conocer más sobre rituales específicos, sobre la conexión con algún Loa en particular, o quizás sobre los instrumentos sagrados utilizados en la ceremonia? Tu interés guiará nuestros próximos contenidos. Recuerda siempre que la luz que buscas en el exterior ya habita dentro de ti, esperando ser reconocida y cultivada. Somos hermanos de luz, unidos en un camino de descubrimiento espiritual que trasciende fronteras y tradiciones.